¿Cómo le hace un deportista de Aguascalientes para entrar al soccer? Del soccer ir a Liga Mayor, de Liga Mayor a LFA, de LFA a la NFL y de la NFL a la CFL. Hoy en Estruendo vamos a tener el privilegio y la gozadera de platicar con Alfredo Gachús y contestaremos esa pregunta a lo largo del episodio. Estruendo es un espacio en donde exploraremos la parte emocional, la parte mental y social del deporte en nuestro país. Alfredo Gachús, muchísimas gracias por estar aquí hoy. Te agradezco completamente que hayas tenido la oportunidad de darte el tiempo para platicar acerca de algo bonito que creo que coincidimos, que es el fútbol americano. ¿Cómo estás? Bien, bien, no, al contrario, gracias a ti, Gallo, por invitarme a este espacio. Y la verdad es que contento, feliz, me encanta compartir esta parte del deporte, como tú dices. Entonces, pues vamos a darle lo que quieras decir, lo que quieras platicar. Con mucho gusto lo compartimos y ojalá algo le sirva a las Y personas. luego con el currículum que tienes, hermano, creo que mucha información valiosa vamos a poder sacar hoy. Y me gustaría mucho empezar con la pregunta de cómo tú sientes que llega el deporte a tu vida. Porque, y quiero contar como algo breve, a veces el deporte no tiene que ser la primera actividad en la que entraste o el deporte con el que empiezas como tal, sino tal vez en un juego. O sea, ¿cuál es el recuerdo más viejo que tienes del deporte en tu vida? ¿Cómo llega? Ya, no sé si lo tengo como tal, como recuerdo, pero lo que sí es que en mi familia están las fotos, ¿no? De los recuerdos. Y hay una foto mía con mi papá de chiquitos donde traigo un balón de básquetbol, él me está cargando y yo estoy encestando. Yo creo que de tener como 2 años, una cosa así más o menos. Entonces, no sé si sea como tal un recuerdo, pero esa fotografía la tengo muy marcada y entender que pues, el deporte estuvo en mi vida o ha estado en mi vida desde tan temprano. Incluso desde sin Sí, memoria, ¿no? Ajá. sí, justo. Entonces, la verdad es que estoy muy agradecido con esa parte y ya de manera formal, yo creo que a los 4 años que me metieron a practicar taekwondo, justo por un profesor de educación física del colegio en el que iba, creo que fue el primer acercamiento como tal. Pero sí, te digo, siempre, toda mi vida he estado, entonces la verdad es que yo encantado con esa parte de poder haber vivido así. Y está bien interesante porque creo que a veces el deporte no tal es la acción de lo físico, ¿no? De moverte. Evidentemente sí, claro que lo es, pero quiero ir en este momento como algo más emocional, ¿no? Esos primeros destellos, como tú dices, con tu padre, el deporte estaba ahí, ¿no? Es una cultura que heredaste. Y eso me lleva al segundo punto, empiezas en el soccer. Estuve viendo tu currículum y empiezas en las fuerzas básicas del Necaxa. O sea, bueno, igual y el deporte empezó, pero un momento serio o ya una práctica más formal empieza con el fútbol, soccer. ¿No es así? Sí, justo. Yo creo que he de haber tenido unos 10 años más o menos cuando hacen un selectivo de Aguascalientes para participar en las que eran las Olimpiadas Nacionales en ese entonces, ¿no? Que básicamente es de pues, donde salió Alejandra Orozco, por ejemplo, de esas Olimpiadas Nacionales y varios otros atletas bastante reconocidos de México. Entonces fue como que los primeros empiezos de esas Olimpiadas Ujú. Nacionales forman un selectivo de Aguascalientes y es ahí donde realmente se vuelve un poquito más formal y competitivo mi carrera deportiva, ¿no? Seguía estando chiquito, jugué, era una categoría infantil todavía, pero sí fue justamente en el soccer y en ese selectivo que se hizo de Aguascalientes para competir en un regional de las Olimpiadas. Y de ahí das un brinco porque estuviste unos cuantos años en el soccer y das un brinco a otro deporte completamente diferente. O sea, primero, ¿por qué decidiste ver el fútbol americano? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Quién te lo presentó, digamos? Sí, pues no fue como tal un brinco, sino más bien siempre lo hice a la A la par. par. Tú sabes que justamente las temporadas de infantiles son durante el verano Ujú. y entonces las temporadas de soccer eran en primavera y en otoño, así que el verano prácticamente lo tenía libre para hacer cualquier otra actividad. Y un compañero del trabajo de mi papá le invita, ¿no? A que me lleve al club en el que empecé, Halcones de Ujú, Aguascalientes, ujú. a jugar banderitas. Entonces, desde los 7 años, yo creo, más o menos,
Jugué banderitas un par de años y después empecé a jugar ya equipado, ¿no? Fútbol como tal. Entonces siempre lo hice a la par, siempre lo hice a la par, siempre lo hice a la par. Y a donde tuve que tomar la decisión de elegir un deporte fue en la prepa. Ya estaba en fuerzas básicas del Necaxa y ya estaba viendo si quería o no jugar Liga Mayor después, ¿no? En el fútbol. Déjame abrir un pequeño paréntesis. Me interesa mucho que platiquemos de la importancia de los semilleros en México, ¿no? O sea, estos clubs pequeños, estos clubs grandes, estos clubs que pueden tener historia, otros que apenas están surgiendo. Creo que los semilleros son bien importantes porque son una etapa muy formativa o muy de primer impacto que pueden generar tanto algo positivo como algo negativo. Tu estancia en Halcones o ese semillero en Aguascalientes, ¿cómo era? La verdad es que yo lo recuerdo bastante, con mucha nostalgia y muy bonito ese recorrido. Recuerdo que primero tenían un campo que seguramente era de algún socio bueno, de alguien de hijo, bueno, papá de alguno de los que participaba. Estaba a las afueras de la ciudad, era un campo completo, o sea, la verdad es que esas instalaciones estaban muy padres, muy bonitas, pero me tocaron muy poco. Después de ahí nos empezamos y nos mudamos a los parques dentro de la ciudad. Entonces pues ya tenías que medio acomodarte en un espacio donde no había líneas, tenías que entrenar y cuidarte de los hoyos, ese tipo de cosas, ¿no? Al final era un club pequeño, era un club modesto, pero un club que estaba generando tradición y estaba generando bastante arraigo en Aguascalientes. Y llegó un punto en el que teníamos hasta dos categorías, dos equipos por categoría. Ujú. Entonces yo lo recuerdo de esa manera, la verdad es que fue una etapa muy bonita de mi vida y lamentablemente hoy en día ya no existe el club como tal, existe el nombre, existe todavía el recuerdo, pero ya el club como tal ya no existe. Entonces eso me lastima un poco, pero la verdad es que pues, al final es parte, ¿no?, de los procesos. Fue un Claro. club que duró 25 años prácticamente, entonces creo que terminó su ciclo, hizo lo que tenía que hacer y hoy en día hay otros clubes que están haciendo su chamba y la están haciendo bastante bien en Aguascalientes. Claro. Y es que, o sea, menciono lo de los semilleros porque creo que sí son muy importantes alrededor de México y podemos mencionar aquí en el Estado de México el Ejido de Oro, ¿no? Está Bucaneros, está Redskins, en Torreón está Ay, se me fue el nombre de... Los vikingos en Torreón, o sea, hay muchos, en Ensenada hay otros, en Monterrey evidentemente muchísimos, y esos son los que fomentan el fútbol o a los jugadores en esas pequeñas etapas, ¿no? Cuando estamos niños. Y de ahí vamos a fluctuar a lo que ya mencionaste, que es el momento serio, ¿no? O sea, cuando entras a las fuerzas básicas del Necaxa, pero ya estás tratando de decidir otra cosa. Creo que a veces el que nosotros ya, porque cuando empiezas a entrar a juveniles ya empiezan las conversaciones en los equipos de ¿y a dónde te vas a ir? O ya te ofrecieron, o si vas a seguir jugando, se empieza a definir también tu posición, ¿no? Porque en infantiles a lo mejor en un club pequeño como en tu caso, como en el mío, pues empiezas dobleteando, ¿no? Ujú. Empiezas dobleteando, juegas a la ofensa, juegas a la defensa, eres de equipos especiales, sobre todo si tienes la actitud de competitiva, ¿no? Que se empieza a formar. Pero eso es muy importante para ya los años siguientes de tu carrera como estudiante o bueno, como atleta. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de sí, el TEC de Monterrey, sí, el fútbol americano, las oportunidades que te presentaba la escuela? ¿Cuál fue esa decisión que se inclinó más hacia un lado? Ya, la verdad es que yo la tenía clara desde muy pequeño. Justo hubo un tazón azteca en Aguascalientes cuando recién se inauguró el Estadio Victoria, donde juega el Necaxa ahorita. Y y recuerdo mucho ese partido. México perdió, lamentablemente, pero recuerdo mucho ese partido justo porque estaba el coach Goofy jugando en ese momento. Ok. Y, pero ese año había sido campeón Monterrey, entonces ya sabes, ¿no? Casi siempre el equipo campeón, pues es la base, son los que juegan y ya después van rotando durante ese tipo de partidos. Y entonces, pues no le estaba yendo bien tampoco al quarterback de Monterrey de ese entonces, y me acuerdo mucho cómo empieza toda la grada a gritar, Goofy, Goofy, Goofy. Esto fue en Fue en Aguascalientes, ¿no? Ujú. Aguascalientes, sí, en el Estadio Victoria. Entonces pues yo estaba chiquito, yo creo que tenía 12 años más o menos,
y estaba escuchando todo ese ruido, cómo coreaban al coach Goofy, cómo coachaban ahí al coach Rodrigo, y y fue como de, güey, yo quiero eso, ¿no? Yo quiero algún día que la gente me vea, que la gente me reconozca, que la gente me aplauda por jugar y que yo sea el centro de atención en ese momento, ¿no? Entonces la tenía muy clara desde chiquito y mi papá me ayudó justamente a entender cómo funcionaba un poquito más o menos. Él conocía la parte de ONEFA, la de CONADEP la tenía un poquito descuidada, pero pues es porque él era del poli, ¿no? Entonces Claro. le ponía más atención a eso. Y ya cuando estoy en ese lapso de pues, elegir carrera, terminar la preparatoria y todo ese proceso, pues empezamos a buscar tryouts por donde se pudiera, ¿no? Mi papá, él quería que viniera a la Ciudad de México, nuestra familia es de la Ciudad de México, entonces él se sentía más cómodo con esa parte. Por lo tanto, Monterrey como tal se descartó. Entonces en el centro, pues fui a la UDLAB, a Fuiste a Santa probarte, Fe. fuiste Sí, sí, a sí, fue a hacer buscar así, tryouts, sí, a tocar claro. Y es puertas. que ahí hay un punto bien interesante porque creo que era más difícil antes el que te vieran, ¿no? Hoy en día, y me refiero a unos highlights, porque primera, tenían que grabar tu juego, ¿no? O Ujú, sea, tener la oportunidad de que tu juego fuera grabado. De eso, que hicieras jugadas, porque no en todos los juegos tienes la oportunidad de destacar, ¿no? A veces hay juegos en los que cumples con tu chamba, otros en los que destacas y otros en los que te va mal, ¿no? ujú. Pero eran procesos más difíciles, más antiguos, digámoslo así, porque hoy en día es un reclutamiento incluso en Twitter, ¿no? Veo estos medios de comunicación como Cover Zero, Tercer Cuarto, en donde, sobre todo Cover Zero, que es una página que se enfoca mucho en cómo hacer que un jugador de secundaria que está por entrar incluso a la preparatoria Ujú. pueda Destacar. destacar, ¿no? Y ya hay jugadores que rankean de 5 estrellas en México. O sea, la industria del fútbol ha cambiado mucho. Tú tuviste que ir a probarte, tú tuviste que ir a buscar oportunidades. No traigo highlights, traigo mi físico, traigo mis pies, traigo mi mente, mi mentalidad para ponerme enfrente y demostrarte que puedo estar aquí, ¿no? Sí, justo, fue lo que hice, tío. Al final, en ese entonces todavía era común que se hicieran los tryouts abiertos también para Liga Mayor. Entonces, yo fui a varios. La única invitación como tal que tuve fue para Tec Guadalajara en ese entonces. El resto, la verdad es que yo los tenía que estar Cazando, cazando, por así claro. decirlo. Y como dices, ¿no? O sea, mi papá era el que se aventaba los juegos, pero se los aventaba grabando, ¿no? Y a Ujú. veces se emocionaba y bajaba la cámara o Claro, la claro. Lo movía. que, lo que, lo que hace Ajá. el deporte, ¿no? O Justo, sea, ¿no? Entonces, pero él era el que hacía la chamba de grabarme. Ya después, en casa, pues buscamos la manera de hacer un video, pues con las herramientas que había sí, sí, en sí. ese entonces, ¿no? Te estoy hablando de hace 12 años. Entonces, la verdad es que sí, fue ese momento, pero la decisión vino justo porque, te digo, estaba en Necaxa y de la misma manera empezaron a ver como, no ofertas, pero sí intereses de clubes más grandes, ¿no? Claro. Dentro del soccer. Y entonces como de, ok, parece que, o sea, me interesa jugar fútbol americano, pero también parece que Tengo posibilidad hay en el soccer, posibilidad en el claro. soccer, ¿no? Entonces, ¿dónde tomó esa decisión? Pues fue justo cuando nos hacen cambio en los entrenamientos del soccer, pasan a ser en la mañana, ya más profesional, ya más en forma. Y la verdad es que no me quise cambiar de turno en la preparatoria, ¿no? Fue justo para mi último año, mi último semestre, no me quise cambiar de turno en la preparatoria y fue cuando entonces ya decidí justamente pues dedicarme completamente al fútbol americano e intentar buscar una beca y al final pues vine a hacer un tryout aquí al SEM, este, y todo se dio, o sea, al final todo se dio para que me ofrecieran, no la posición que quería, yo vine a hacer pruebas como quarterback, pero al final sabía que pateando la pelota tenía una gran posibilidad de quedarme en algún equipo y la intención era eso, era jugar fútbol americano al mayor nivel y era poder tener una educación universitaria también de primer Del nivel, ¿no? primer nivel, como una escuela del Tecnológico de Justo. Monterrey, claro. Entonces, pues al final tomé la decisión, también había hecho mi examen para el poli y también había ido a un par de tryouts para burros blancos, todavía de intermedia, y me habían aceptado. Entonces tenía esas dos opciones, ¿no? O irme al poli a estudiar allá o quedarme aquí en el TEC y pues pero aquí sí era de pateador, allá era de quarterback. Entonces Claro, tuve que tomar esa decisión y al final pues me decidí por el TEC de Monterrey por todo lo que implica claro. después de Y es terminar la que eso escuela. eso es bien interesante, ¿no? Porque tú ya estás pensando en un futuro, o en ese instante, si lo vemos en retrospectiva, ya estabas pensando en un futuro
más cercano, digamos, ¿no? De mi carrera universitaria, las oportunidades laborales que voy a poder tener, pero aún haciendo lo que amas, que es, en este caso era el deporte, el fútbol americano. ¿Cómo fue ese proceso de reclutamiento aparte del tryout, después del seguimiento que te dieron? Porque de Aguascalientes hacia acá, venirte diario, pues era muy difícil. Entonces te tuvieron que haber dado un lugar en donde quedarte, ¿no? Sí, era prácticamente imposible. Son cuatro Claro. horas en coche, entonces la verdad es que es prácticamente imposible venir diario desde Aguascalientes. Y sí, justo una vez que me hacen el ofrecimiento, regresamos a Aguascalientes, hago todos los procesos de admisión en Aguascalientes, en el TEC de Aguascalientes, y una vez que finaliza, pues cerramos justamente con la firma. Cerramos justamente con la firma de la oferta y parte de la oferta venía pues obviamente las comidas, el desayuno y la Claro. comida junto con el housing, que pues eran los famosos depas Sí, sí, del sí, Texem, las ¿no? famositas casitas. Ajá. Y entras en una etapa bien interesante porque ese coro que mencionaste, ¿no? O sea, creo que es muy importante que hablemos de qué estaba pasando en el fútbol, porque el fútbol en México tiene una gran historia, ¿no? Se juega desde 1920 con equipos de mucha tradición, como lo es el Instituto Politécnico Nacional y la Autónoma, no, perdón, la UNAM. O sea, lleva muchos años y no es hasta el 2008, 2009, si no es que 2010, que se crea CONADEP, ¿no? Y tú entras en un punto bien interesante en CONADEP, en un punto en donde están en buenos momentos, ¿no? Muchos equipos, competencia. CONADEP es, y para los que nos están viendo y no saben por dónde va la cosa, es que ONEFA era la Organización Nacional de Fútbol Americano en México y se crea CONADEP a raíz de polémicas por reclutamientos, a raíz de un montón, pues, de cosas que están aconteciendo en una industria que está cambiando y fluctuando constantemente. ¿Cómo fue para ti con ADEP? Porque todavía entraste como Borrego SEM. ¿Cómo fue para ti jugar Liga Mayor, no en ONEFA, en CONADEP? Sí, pues mira, teniendo la historia con mi papá de que él jugó en el Poli y que justamente los partidos que veíamos de Liga Mayor eran de ONEFA, la verdad fue una pequeña decepción, porque yo no conocía CONADEIP y no sabía Claro. cómo funcionaba tampoco CONADEIP. Entonces fue una pequeña decepción saber que pues no te ibas a enfrentar contra esos equipos, contra las Blancas, contra Burros, contra la UNAM, contra la Autónoma de Nuevo León. Sí fue una pequeña decepción para mí. Pero al final de cuentas era el fútbol de mayor nivel y después ver los enfrentamientos que habían en interligas por el campeón de campeones Ujú, o ujú. después que hubo interligas, ver que seguía habiendo esa opción o incluso los mismos scrimmage, fue como de, ok, no está mal con Adave. Y una vez que entras a competir a Conadep, dices, ok, parece ser que aquí el nivel es, desde mi perspectiva, parecía en ese entonces un poquito un escalón por encima de lo que tenía ONEFA en ese entonces, ¿no? Y creo que tiene que ver justo con la división que tú habías marcado y ese reclutamiento. Seguía todavía viendo ese celo y esa competencia entre ligas por ver cuál era mejor. Y pues definitivamente la industria privada va a ganar en ese sentido, Claro, ¿no? tiene el capital, ¿no? Sí. Definitivamente. Entonces, las escuelas públicas no pueden competir contra las escuelas privadas en ese sentido, así que la verdad es que se veía y se notaba de esa manera. Pero la liga era buena, era impresionante, los campos siempre estaban en buenas condiciones, los equipos siempre estaban en buenas condiciones, estaban estructurados, estaban sólidos como tal. Entonces la verdad es que no había queja como tal, más que pues casi siempre el color del otro equipo era el mismo que el tuyo, Ujú, ¿no? claro, claro. O sea, la liga de los techs, ¿no? Ujú. Básicamente, que así fue como empezó. Claro. Que así fue como empezó justamente en aquellos entonces. Pero bueno, después se unió la Náhuac, se unió la UTLAB, se unió la misma VM, los equipos del norte también ayudaban con esa como variedad de equipos que hubiera. Y pues nada, ¿no? Digo, creo que me tocó el pick, digamos, de CONADEIP y de ahí un poquito, pues bueno, ya empezar a bajar en ese sentido y terminando pues en pandemia con el cierre definitivo de CONADEP como fútbol americano, porque ahorita sigue Sí, como, CONADEP está desde como deportes. 1940, Ujú. creo, o sea, una madre así. O sea, CONADEP lleva muchos años existiendo, no fue hasta el 2009, 10
que se forma completamente exclusivo una parte de CONADEIP en fútbol americano. Y creo que llega la pandemia, eso es antes de llegar a la pandemia nosotros, creo que son momentos de muchos cambios, sobre todo en el programa como el Campus Estado de México, en cuestión de fútbol americano. Hay muchos cambios, se vuelve Borregos Mex, tal vez incluso por decisiones que no tenían nada que ver o directas de alguien que tuviera que ver algo con el fútbol americano, sino más bien decisiones pues que necesita la industria de la educación, ¿no? O sea, porque al final las escuelas son son empresas muy grandes que necesitan reestructurarse constantemente e innovar. Quitar costos, programas se cierran. Tenemos el caso de CCM, duró muchos años cerrado y hoy están en Liga Mayor compitiendo con un excelente fútbol gracias a que ONEFA reestructuró, bueno, no quiero decir ONEFA como tal, pero la liga, la industria está avanzando para bien, creo yo. Entonces, tienes una etapa de cambios difíciles en el SEM, ¿no? Sí, justo, y te digo, al final pues son directrices institucionales y una empresa tan grande como el TEC de Monterrey, pues evidentemente las va a tener y las ha ido teniendo Claro. en toda su historia, ¿no? Recuerdo así vagamente, por ejemplo, Tec Torreón también era un equipo Ujú. importante Sí, sí, en sí. los Tec noventas, Laguna, dos ajá. 2000, en Laguna, en los noventas, 2000 era un programa importante del TEC de Monterrey, lo terminan cerrando. El ejemplo de Tec Toluca, ¿no? Hasta Tec hace unos Toluca, años. de venir de ser bicampeón a terminar cerrado. Ahorita el caso que está con Querétaro. Digo, al final son directrices. Lamentablemente, pues los afectados terminamos siendo nosotros, los atletas y los mismos coaches que dependen de que existe el programa, ¿no? Para sus familias y lo que tú Claro. quieras. Pero al final, pues tienes que entender que es una empresa, tiene Es que una velar, industria, ¿no? es Está, una empresa y una industria, tienes que velar por los bienes generales de la empresa y de la industria. Y claro. si al final te vas para atrás y ves lo que ha sucedido con estos cierres, probablemente ayudaron, ¿no? Y ponerle el foco a lo mejor a otro deporte también es importante, ¿no? No solo cerrarte en es fútbol americano, es mi deporte, yo quiero defenderlo, pues sí está bien, pero al final de cuentas si te crees y te dices llamar atleta, es porque te gustan todos los deportes, es porque amas todas las disciplinas Movimiento, lo creo yo, ¿no? O sea, y porque justamente lo que quieres es que todas las personas con todas las cualidades físicas que existan en México tengan una oportunidad de sobresalir y de que tengan las mismas oportunidades que tú tuviste a través del fútbol americano, pudiendo ser soccer, pudiendo ser básquetbol, pudiendo ser claro. voleibol. Ujú. Entonces, me O duele, artes, sí, o un montón de cosas, sí, ajá. me duele, te digo, hablando específicamente del deporte, ¿no? Pero me duele, ¿no? Que se cierren programas y que dejen sin oportunidades a jugadores de fútbol americano, pero eso evidentemente va a abrir las puertas para otros atletas, para otros deportes, Y para que personas que estén ahí pensando en abrir que tienen un terreno muy grande y pueden decir, aquí cabe un campo de fútbol americano, un club, un modelo de negocios, ¿no? Es bien interesante que estemos hablando de la industria, cómo se estaba moviendo a la par de tu carrera deportiva. Y llegamos a este punto difícil que creo que todos atravesamos, que es la pandemia. La pandemia fue un punto disruptivo porque yo quiero decir que en el 2019 ya se escuchaba el rumor de que para el 2020, o sea, Conadep ya era insostenible, ¿no? Conadep ya mermaba en muchos aspectos, tal vez económicos, se notaba en los apoyos, los patrocinios, se notaba en un montón de cosas que ya hacían dentro de una institución, dentro de un equipo, pues, se notaba. Entonces llega la pandemia. ¿Cómo fue para ti tener esa etapa de transicionar al final de tu carrera como estudiante atleta, empezando por una pandemia, ¿no? sí, justo, digo, me toca todavía jugar el 2019 y en el 20, pues como a todos, ¿no? Llegando justamente el break de marzo, Ujú, ujú. nos mandan a casa. Y pues al principio, pues tranquilo, ¿no? Entendiendo la situación como tal, de no está en tus manos, o sea, solamente lo que está en tus manos es cuidarte y no hacer tonterías durante la pandemia, pero al final pues se vuelve justamente complicado por el hecho de pues no estar haciendo lo que quieres y no estar teniendo tu vida como la venías manejando, ¿no? En mi caso particular,
tener que regresar, o sea, de estar viviendo aquí en las residencias del TEC a tener que regresar con mis papás y adecuarte otra vez a su rutina, pues Difícil, fue difícil. fue algo justamente que complicado, ¿no? Pero pues tenías que hacerlo, ¿no? No tenías otra Claro, manera de generar esa convivencia sana para que pues, no, ninguno de los cuatro en mi familia pues nos volviéramos locos, ¿no? claro. Y pues nada, entrenando con Sí, sí, garrafones, sí, sí, haciendo, el fútbol sí, en computadora, ¿no? ajá, entrenando con garrafones, me hice un par de mancuernas con cemento, o sea, tener que arreglártelas para poder seguir en forma pensando y soñando en que el 2020 iba a haber una temporada, eh, pues fue una manera diferente de vivir el fútbol como tal y de vivir el deporte Sí, también. sí, sí. Entonces, esa parte fue interesante y pues nada, al final se termina cancelando y es hasta el 2021 en el que tenemos que volver a empezar. Y afortunadamente pues se pudo dar el regreso paulatino con todas las restricciones que tú quisieras, pero ya estabas en campo, Sí, ya estabas ya había jugando, contacto, ya ya estabas con tus estabas, amigos, ajá, ¿no? justamente, ya estabas en la escuela. Entonces, pues nada, sí fue una transición complicada, pero al final creo que llegamos al objetivo que fue regresar fuerte, regresar con una nueva UNEFA, con un nuevo modelo de fútbol americano en México, con una nueva percepción del fútbol americano en México, y creo que se ha ido notando justamente de la pandemia para acá ese avance que hubo y esa nueva estructura que se le dio al fútbol americano con miras también a, como tú decías, los semilleros de la LFA, ¿no? Que ahora existe como, bueno, que ha existido, pero que también sobrevivió a la pandemia y que ahorita está existiendo Está existiendo. como una oportunidad después de tu carrera universitaria. Antes de que pasemos, porque creo que el punto de un atleta a nivel profesional, no digo esto como ya ganar dinero, sino en en lo fuerte que es hacer deporte a un alto nivel, ¿no? Yo creo que desde que entras a la preparatoria, empiezas a jugar un fútbol ya más serio, ¿no? Entonces, en este fútbol serio, en este camino, culminando con la pandemia o culminando en el 2021 con la reintegración de la liga, esta temporada de reactivación, creo que es bien importante que hablemos de los maestros. Los maestros no como... Porque hay maestros buenos y hay maestros malos. Yo quiero hablar de los buenos. Y maestros me refiero a alguien que no nada más te enseña cómo moverte como un coach, sino un maestro que te enseña lecciones de vida. En estos cambios o en estas etapas, ¿me puedes mencionar alguna persona que te haya marcado por algún discurso? Puede ser un coach, puede ser incluso un amigo tuyo, puede ser un jugador que sin siquiera conocerlo lo veías jugar y decías, este güey. O sea, quién me podrías mencionar como un maestro en esta etapa de... Seguramente hay muchos, ¿no? O sea, seguramente tienes muchos nombres. Dos, a ver, te la cambio, dos. Dos. Sí, mira, pues mira, hablando específicamente de los coaches, yo creo que ahí el coach Germán, en ese Claro. entonces estaba en el TEC, justo cuando yo entré, pues básicamente fue el que me arropó y que me dio como esa patadita y esa introducción a Liga Mayor y estuvo al pendiente de mí durante esos 2, 3 primeros años en los que estuve en el TEC. Y después de eso, la verdad es que yo siempre le voy a estar muy agradecido al coach Simón y le tengo un cariño enorme, justamente por la manera en el que él vivía el fútbol, por la manera Ujú. en el que él intentó hacer una cultura organizacional en el TEC de Monterrey, con la cual yo empaté mucho y empato mucho, justamente porque era algo muy similar a lo que mi papá me inculcó, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, la verdad es que yo confiaba mucho en ese proceso, confiaba mucho en esta guía, ¿no? Que nos dio el coach Simón, el blueprint en ese entonces. Y la verdad es que es algo que sigo viviendo y que ya vivía antes de que el coach Simón lo introdujera. Entonces, en esa parte, la verdad es que ellos dos serían, además, pues el coach Simón me dio la oportunidad de jugar también mi maestría ahí en el TECSEM. Entonces, creo que esos dos personajes dentro de mi carrera como Liga Mayor podrían ser los que más me han marcado durante esa etapa y que la verdad muchas de las cosas que me dijeron las sigo aplicando Resonaron hoy hasta el en día de día. hoy, ¿no? Sí, Siguen resonando. definitivamente. Eso es bien interesante porque
A veces el que te den una palmada, el que te apoyen, un abrazo incluso, ¿no? De terminar un juego y decir, la metimos, la metimos. Es muy satisfactorio, ¿no? Y aquí hacemos la transición a algo ya, no quiero decir serio, porque ya existía la seriedad en el deporte desde hace muchos años atrás, pero sí hablemos en términos de futuros económicos, futuros con respecto a vivir en una industria y hacer todos los días lo que más te gusta, ¿no? Que empieza con la LFA. A lo mejor fue un poco una transición post pandemia, una post temporada de reintegración. La decisión de la LFA, ¿cómo llega a tu mente? Sí, te digo, justo antes de incluso firmar mi maestría, hubo este primer acercamiento de la LFA con la CFL, en este primer Global Draft que se hizo, en donde fueron muchos de los jugadores de los Mexican Stars, el Ujú. Billy, Maltos, Jenny, Shafino, el Semáforo. Ese tipo de jugadores fueron que migraron a Canadá a través de este programa, justamente. Y en ese entonces me llegó la oportunidad de ver si podría aplicar o me esperaba, jugaba mi maestría y después veía qué se podía realizar en ese sentido. Entonces en ese momento tomé la decisión de ir por la maestría, terminar de estudiar eh, y a esperarme un poquito, ¿no? A ver qué podía suceder, cómo maduraba la LFA, cómo maduraba Claro. también ese convenio con la CFL. Entonces decidí esperar. Y ya una vez que termina en el 2021, para el 2022 me hago elegible al draft, los Raptors me eligen, pero no juego justamente esa temporada. Tenía ahí algunos temas pendientes que resolver Ujú. conmigo mismo y Claro. entonces no decido no jugar. Sin embargo, con esta espinita de ver si puedo o no puedo ir a una liga mucho más grande, estuve haciendo varios tryouts y pruebas en Estados Unidos con los mismos equipos de la CFL. Ellos hostean algunos camps abiertos en Estados Unidos. Fui a algunos, fui también con algunos otros coaches de pateo para seguir aprendiendo, para seguir Claro. Bueno, preparándome. y aquí quiero interrumpirte y decirte que tienes el récord de Conadep del gol de campo más largo, ¿no? De 61 yardas. Sí, justo. Pues es el de la nueva ONEFA. Ah, Realmente el récord de la nueva ONEFA después de esta ok. reintegración Sigue de... vigente, no lo han roto. Sí, no, ahí sigue vigente, pero pues realmente si te vas un poquito más a la historia, pues hubo otro pateador Claro. del SEM que clavó 64 yardas, ¿no? Pero ahorita de esta nueva ONEFA pues, se supone que es el récord, ¿no? Ok. Entonces, eso y aparte fue para ganar el partido. Entonces, Ujú. fue un momento ahí bastante especial Contra ese. Tec Puebla, ¿no? Ujú. En el CEM. Sí, Ah, justo. muy buen juego, sí. Fue ahí digo, ese recuerdo lo tengo bastante marcado. Lloré mucho, lo disfruté mucho y una anécdota divertida fue que tuve una entrevista para Tec Puebla para entrar como coordinador. Órale. Ajá, y la primera pregunta que me hacen en la entrevista fue acerca de ese gol de campo, porque fue un año después Ujú, de ujú. eso, o sea, Órale. fue muy reciente, entonces fue la primera pregunta que me hicieron fue porque eran los mismos directivos de FBA, eran los que me entrevistaron en ese entonces, eso. Entonces sí, te digo, hago esta trayectoria en ir a estos camps para ver mi nivel real, para ver qué Claro. me dicen los coaches, para ver si realmente ahí existe una oportunidad o si simplemente estaba soñando. Y es que una vez más estamos viendo cómo vuelves a rascar, ¿no? Vuelves. Ya pasó en buscar una oportunidad en colegial, la obtuviste con el SEM y ahora volvemos al profesional. Y entonces juegas el 2022 en la LFA, ¿no? Empiezas sí, ya entraste a la LFA, ya Sí. estás jugando más en forma, tienes una buena temporada en estadísticas, te posicionas como uno de los mejores pateadores en ese año en la LFA. De ahí, migras o cómo te ven para el minicamp de la NFL? Sí, justo te digo, en el 22 descanso, pero hago todos estos campamentos y en el 23 es cuando ya 23, ajá, juego, ok. cuando ya juego con Raptors. Y digo, me va bien en general, no, tampoco fue una temporada extraordinaria, pero fue una temporada sólida, la verdad. Entonces, eh,
viene esta oportunidad porque los Steelers han estado haciendo algunas campañas, ¿no? En otros países, eh, para como arriesgar un poquito más al fandom fuera de Estados Unidos. Ujú. Entonces, los Steelers vienen y crean un campamento de pateo para los pateadores de la LFA. Entonces, a ese campamento fuimos prácticamente todos. Creo que faltó uno, dos, si acaso, de los pateadores de ese entonces de la LFA. Y era, pues, más bien era una convivencia que nos viera, que nos viera y que estuviéramos practicando con tres coaches muy, muy, muy buenos. Uno era Raúl Alegre, histórico del fútbol americano, pateador con los Gigantes, campeón del Super Bowl. El otro era Swisham, pateador de los Steelers, como por ahí de los 2010, me Órale. parece. 2010, 2012, por ese entonces. Y un scout de los Steelers, también con muchísimos años en la liga y que pues, se dedica justamente a eso, ¿no? A reclutar gente. Entonces el campamento era eso, era una práctica, era una convivencia entre nosotros y con ellos, aprender, escuchar, Experiencias, preguntar preguntar. Wow. justamente, experiencias en ese sentido. Y al final hubo una competencia donde después de toda la práctica, estos tres coaches creo que seleccionaron como a 5 o 6 pateadores, yo estaba entre ellos, hacemos un muerte súbita y decido iniciarlo. Fueron 55 yardas, me parece. Lo meto, todos lo metemos. Después nos fuimos para atrás, creo que 3 o 4 yardas, no recuerdo, pero ahora me toca cerrar. Todo el mundo falla, pues ya nada más me tocaba meterla en ese entonces. Y pues nada, gano esa competencia, me dan un reconocimiento y pues parte del premio fue esta invitación al Rookie Minicamp. Está el video en YouTube, ahí lo pueden justamente, Lo ponemos, lo ponemos. ahí lo pueden buscar. Y pues nada, me habla el gerente general de, de los Steelers, me hace la invitación formal y pues nada, estuve ahí participando un fin de semana completo con el equipo, con los novatos seleccionados en el draft en ese año y donde pues dentro de las instalaciones andaba ahí dándose una vuelta a Najee Harris, que estaba con Steelers en ese entonces, Kenny Pickett, que estaba también ahí con ellos. ¿Y cómo fue para ti? Seguro, o bueno, estoy idealizando, me pongo mucho en tus zapatos y pienso en la historia, en cómo fue para ti llegar a este equipo de gran tradición en Estados Unidos que ha mermado o que se ha pasado mucho en México, sobre todo. O sea, los Steelers son un equipo de gran tradición en las familias mexicanas. Pero ¿cómo es para ti pisar las instalaciones no como un fan? O tal vez sí, le vas a los Steelers, ¿no? Pues cuando estaba más joven, la verdad es que sí, pero ya ahorita sigo muy poco La la NFL. NFL, la verdad es que no soy tan fan de ver los juegos, pero jugar me encanta. Sí, yo Entonces, tampoco lo veo tanto, pero sé de estadísticas, me gusta la industria, jugarlo, vivirlo desde otra cara, ¿no? sí, sí, sí. Desde otra parte. Pero ¿cómo es para ti pisar como atleta esas instalaciones, ponerte el jersey, ponerte el casco? ¿Qué sentías? Pues básicamente eso, ¿no? Vivir el sueño, ¿no? Si bien nunca lo idealicé como tal, pues es llegar a un lugar en el que tú eres la estrella y tú eres el centro de atención. Porque en la NFL todo se mueve alrededor de los jugadores, Claro. ¿vale? ¿Por qué? Porque al final pues son el producto, son los que venden, son los que generan Sí, todo el sí. dinero, todas las emociones. Entonces, toda la gente que está para que tú solamente te dediques a jugar A jugar. fútbol americano. Entonces, yo llegué y ya tenían absolutamente todo listo, ¿no? Llegas, te reciben, te hacen firmar un par de documentos, te llevan, te miden el casco, te entregan tus tachones, te miden tu uniforme, te entregan tu locker, aquí vas a estar, esto es lo que tienes que hacer en este día, este va a ser el itinerario, entonces ve y hazlo y cada quien te va recibiendo de una manera para que sea, Muy organizado, ¿no? sí, Está muy muy organizado y organizado. para que sea muy sencilla esa introducción, digamos, al equipo, ¿no? No es caótica, no es no estás perdido, siempre hay alguien que te está guiando, vas aquí, vas allá, te toca aquí, te toca acá, tienes que firmar esto, tienes que hacer esto, como sea.
y ya, ¿no? Terminas de hacer esa primera etapa, ¿no? Que es como de integrarte al equipo, hacer todo lo que tienes que hacer antes de entrenar y al día siguiente te levantas, desayunas, entrenas y vamos, ¿no? Se repite. Entonces eso fue básicamente. Y evidentemente pues ver las instalaciones, ver las tinas de hidromasaje, ver Es el que, personal médico, ver las ajá. canchas, o sea, tenían una indoor y aparte de afuera tenían cuatro o cinco canchas, creo que eran cinco, una la estaban arreglando, eran cuatro canchas, eh, una completa, las otras más de 70 yardas, o sea, había como Es una infraestructura enorme. 50, yo creo que había como 50 40 personas en el Rookie Minicamp para que funcionara en el campo. O sea, los aguadores, los utileros, los trainers, los médicos, los de redes sociales, los coaches, los asistentes, o sea, toda la gente que había para que tú nomás hicieras fútbol americano Increíble. es Es el sueño, impresionante ¿no? y es la diferencia realmente, Ujú. ¿no? No como aquí en el TEC que tú tienes que sacar tu equipo y bajar tus balones, no, allá ya está tu equipo en tu locker y los balones ya están afuera, los conos ya están afuera, todo el material ya está afuera, ya está puesto para que tú llegues y hagas fútbol. Qué vida, qué vida. Y creo que esto una vez más reafirma que estabas en el camino correcto, ¿no? Que estabas luchando por lo que son tus sueños. Muy interesante fluctuar del soccer, de a Liga Mayor, de Liga Mayor a la LFA, de la LFA como una constructora de sueños, te da la oportunidad por los convenios de mostrar tu nivel de competencia, estar en el minicamp de la NFL con los Steelers. ¿Cómo llegas a la CFL? ¿Cómo es ese paso? Porque ya era lo que te decía fuera de cámaras, ya había sido novato en Halcones de Aguascalientes, vuelves a ser novato cuando entras a Borrego SEM, terminas siendo veterano, vuelves a ser novato cuando entras a la LFA, vuelves a ser novato cuando entras al minicamp, una cuarta vez más siendo novato en tu vida, pero ahora en una liga completamente diferente, en un país diferente, con un, con un clima diferente. ¿Cómo es para ti esa, bueno, primero, cómo es esa transición? Ya, para la CFL, te digo, después de este convenio que se hizo en el 19, quería ver cómo maduraba y la verdad es que para cuando me tocó estaba todavía así como sin como que no, pero lo que sí maduró fue la liga, la CFL como Ujú. tal y agregaron este tag de jugadores como jugador global, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Dentro de la liga, o bueno, cada equipo tiene que tener al menos un jugador global activo por partido. Casi siempre son los punters. Mm. ¿Por qué? Pues, los australianos parece ser que saben despejar la pelota y la mayoría son australianos, ¿no? Hay algún otro, algún liniero defensivo, algún liniero ofensivo que también pudiera jugar en utilizando ese tag, ¿no? Entonces, gracias a eso y te digo a estas conexiones que hice con diferentes coaches en Estados Unidos fue que logro que me inviten a un showcase en San Diego con Nick Novak. En este showcase, pues era básicamente llegas, calientas, pateas y ahí hay personal de la NFL, de la CFL y de la XFL, bueno, de la UFL ahora, Ujú. para verte y si les interesas a alguien, pues te van a llamar. ¿Qué me ayudó a mí bastante? Pues justamente el ser mexicano y contar como global para la CFL, Ok. ¿no? Entonces voy a este campamento, bueno, voy a este showcase, me va muy bien. Al final te estaba compitiendo con gente ex NFL, o sea, que ya había tenido experiencia en NFL y que, pues, como parte del negocio, de este negocio, pues a veces quedas fuera, ¿no? Por Sí, claro. razones, lesiones o baja de juego, lo que tú quieras. Pero ya habían tenido esa experiencia. Y al final terminó como top 5 de ese campamento y éramos como 40 50 pateadores. Entonces me va muy bien. Como sé patear también las tres patadas, kickoff, Claro, gol de campo despeje. y despeje, es donde justamente me ven un par de scouts de la CFL. Uno era para los Aulets de Montreal y los otros eran para los Toronto Argonauts. Entonces, ahí me ven, el draft estaba a la puerta, estaba como a unos 15 días, el draft global de la CFL, y
mi agente es el que me dice, te van a seleccionar, ya está, ya es prácticamente un Un hecho, así que, pues nada, felicidades. Y sí, llegando el día, me seleccionan, pick número 9 de la ronda 1 del Global Draft de la CFL, y es así como termino. Entonces, previo a irme a Canadá, se da la oportunidad de los Steelers. Y pues nada, me integro como a la mitad de la pretemporada del 2023 con los Argonauts en Toronto. Quiero hacerte un par de preguntas, tal vez un poco... O sea, las voy a decir tal cual como yo las escribí, como yo las pensé. ¿Crees en los sacrificios dentro del fútbol americano? Definitivamente. Y no en el fútbol americano, sino más bien En general. sacrificios en tu vida. Claro, y es que yo recuerdo mucho en el equipo que hablaban de si tienes que hacer sacrificios es porque no quieres estar aquí, ¿no? O porque, y hoy ya más grande en retrospectiva, yo pienso mucho en, es que claro que se tenían que hacer sacrificios, pero no de, o sea, pienso mucho en los foráneos, ¿no? Claro que es un sacrificio dejar a tu familia, claro que es un sacrificio venir a otro estado, claro que es un sacrificio reprobar una materia, ¿no? Claro que es un sacrificio, un montón de cosas que sí, pero ya cuando estamos hablando de un nivel de migrar a otro país, de experimentar lo fuerte que puede ser la cotidianidad en otro país, ¿no? En el clima, en el modo en el que te alimentas del día a día, en las facilidades que un equipo te puede dar o no te puede dar. Por eso pregunto, ¿tú sí crees en los sacrificios respecto al fútbol americano? Sí, mira, definitivamente, y te lo reitero, ¿no? No solo sacrificios en el fútbol americano, sino Ujú, en tu vida diaria como tal. Pones un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, para mí fue difícil dejar mi estado, Aguascalientes, para venir aquí, ni siquiera a la Ciudad de México, al Estado de claro, el México, estado. ¿no? Que todavía la Ciudad de México pues está a 40 Sí, minutos sí, sí. de Si distancia. bien te va. Ajá, ¿no? Entonces, o sea, evidentemente es un sacrificio, pero creo que más bien es cómo haces valer esos sacrificios, cómo haces que valgan la pena esos sacrificios. Y para mí la respuesta que siempre doy es, tienes que amar lo que haces, ¿no? O sea, tienes que amar realmente Aman lo que haces, Blueprint. Sí, Ujú. justamente, ¿no? Pero lo tienes que amar. Y eso es, y ese amor por esa actividad, por esa acción, por esa persona, por lo que sea, por esa institución, es lo que te va a dar las ganas de querer hacer las cosas y donde ese sacrificio va a importar. O sea, no solamente va a ser me va a doler dejarlo, sino no, o sea, sí me va a doler, pero voy a hacer que importe el haberlo dejado, o Claro. sea, que realmente valga la pena. Y es lo que me pasó, te digo, desde Liga Mayor hasta ahorita, ¿no? El irme, el estar 6 meses, 6, 7 meses fuera de México, con otro idioma, con otra cultura, con otro tipo de personas, porque no solamente son canadienses, sino también Ujú. hay gringos, también hay extranjeros, eh, con personas que pues no conoces, cómo Claro. crecieron, cómo vivieron, cómo Sus lo historias hacen. de vida son muy Ajá, sí, son diferentes, sí. completamente diferentes. Entonces, la misma comida, como dices, la cotidianidad como tal, y tú llegas a Canadá pensando, ok, está en el norte, tiene una historia similar con Estados Unidos, te vas a encontrar con una cultura similar a Estados Unidos y la verdad es que no, o sea, llegas a Toronto y lo que ves menos son güeros, ¿sabes? Ves Ujú. muchos hindús, ves muchos latinos, ves Una, muchos... una mezcla Sí, o de sea, culturas y de justamente razas. porque al final son un país que ha aceptado la migración como su estandarte, como su estafeta y, y, y es lo que te encuentras, Claro. ¿no? Entonces al final de cuentas se vuelve complicado porque justamente no sabes cómo terminar de encajar y en especial yo donde soy el único latino de, del equipo, ¿no? El único que habla español del equipo. Entonces, sí se vuelve esa parte un poquito complicada, pero al final para mí vale la pena porque estoy haciendo lo que me gusta, estoy Claro. haciendo lo que amo, estoy en una liga competitiva, me están pagando bien, me están atendiendo bien, me están dando todas las facilidades para que yo esté Juegues bien fútbol. y haciendo justamente fútbol, ¿no? Entonces, eh, si no lo disfrutas, si no lo aprovechas, depende más de ti que de realmente algún agente externo. Y
la segunda pregunta respecto a este tema es, ¿los anillos tardan? O sea, porque creo que esta etapa que muchos, o por lo menos yo viví como en Liga Mayor, anhelar un anillo, pelear, buscar, prepararte por un anillo, no es la única forma de obtener un anillo. Te pregunto, ¿los anillos tardan en tu vida? Definitivamente, digo, mi primer campeonato en la historia del fútbol americano se dio, yo creo que como a los 6 años de que empecé a jugar fútbol americano. O sea, tardó un rato, ¿no? Y terminó siendo un campeonato compartido porque se canceló la final por lluvia, ¿no? Entonces dices, bueno, Ok, pasan cosas, ¿no? De ese estilo, ¿no? El segundo, pues ya fue un poquito más ganado, más merecido, con más talento, con un equipo ya más bastante competitivo, sí. formado, ¿vale? En juveniles. Y en el TEC, pues me tocó el 2018, en el que llegamos hasta las La semifinales, semifinal. perdimos en tiempos extra contra, Competencia, es así, contra deporte, ¿no? Monterrey. Pues Ujú. sí, ¿no? Al final es eso. Y lo que me he dado cuenta, o al menos me di cuenta justamente el último año, en el 2024, que cuando ganas un anillo se tienen que conectar demasiadas cosas y tienen que pasar demasiadas cosas para que logres llegar a, a- A a eso. ese campeonato, ¿no? Y afortunadamente el año pasado se dieron las cosas en Toronto para que llegáramos a la Grey Cup y la pudiéramos ganar, ¿no? Entonces empezamos la temporada bien, después tuvimos un bajón grave, después regresamos a Fuertes. fuertes. Perdemos a nuestro quarterback titular en la semifinal o en la final de conferencia y, y es enfrentarte, A toda esa adversidad, ajá, ¿no? toda esa adversidad con un grupo compacto, con un grupo que lo quiere, con un grupo que ya estaba ahí en ese juego y pues tienes que salir a jugar con lo que tienes, ¿no? Con el personal que tienes, con el físico que tienes en ese momento de la temporada, que se conecten tantas cosas en ese momento, es especial y es irreal para que suceda. Y una vez que lo consigues, ha sido, digamos, la fiesta más bonita que he tenido en mi vida, ¿no? Entonces, agradecido con esa parte, agradecido por haber podido ser parte de ese equipo en el 2024 y la verdad es que ojalá pronto me toque, pero ya siendo protagonista. Claro. Creo que, creo que hay algo que el fútbol hace, que es unir. Y gracias al fútbol yo te conozco, gracias al fútbol puedo seguir tu trayectoria, gracias a que el fútbol sigue en mi vida, de alguna manera no tan directa, más bien más indirecta hoy en día. Puedo conocer historias tan bonitas como la tuya, tan llenas de muchos baches, de muchas peleas, pero que siempre terminan pagando los frutos, ¿no? Agarrando las cosas que mereces. Gachus, te agradezco mucho. Y ya para cerrar tengo un par de preguntitas más muy sencillas, que es, ¿qué filosofía de todas las que has aprendido, el Blueprint, en la LFA, en la CFL, la experiencia con los Steelers, qué filosofía el día que tu vida como deportista concluya, que tomes la decisión de colgar los tacos, de decir, hoy voy a estar desde otro lugar, ¿no? ¿Qué filosofía es la que te quieres llevar sí o sí? Creo que agarraría justamente, ¿no? De estos tres grandes lugares en los que, grandes lugares en los que he estado y con los que más me quedo y que los quiero mucho. El primero sería con el tech, definitivamente el blueprint, la parte de ama lo que haces y sé consistente y congruente. Definitivamente me llevo esas dos statements para mi vida diaria y que seguramente se los voy a inculcar a mis hijos, ¿no? Y que trato de inculcarlos dentro de todo lo que hago como tal y en las partes que lidero. La otra es con los Argonauts, el start to finish, ¿no? Claro. Lo que inicias, lo tienes que terminar. Ujú. Así de sencillo, ¿no? Y lo aprendimos a la mala en el equipo en el 2023, pero regresamos en el 2024 y logramos concluir la chamba en ese momento, ¿no? Con los Steelers, algo que me acuerdo mucho que nos dijo Mike Tomlin justamente fue
que esta es la oportunidad que tienes para ser mejor. No mañana, no ayer, hoy es la oportunidad que tienes para ser mejor y para que lo demuestres, ¿no? Entonces, esa filosofía creo que también me quedó bastante marcada de, pues disfruta tu hoy, ¿no? Ujú. No tienes nada asegurado, ¿no? Y con Raptors me llevo el orgullo de ser mexicano, el orgullo de, este año sacaron, ¿no? El hecho en México, y es algo que me llevo también de esa filosofía y de esa cultura como equipo, un poco apegado también al soccer, ¿no? Con las Ujú. Chivas, pero sí ese arraigo, ¿no? De ser mexicano, de defender y de apostar por el talento mexicano, que es justamente también parte de lo que trato de hacer con toda esta experiencia, traerla para acá, compartirla acá y ver que pronto haya más gente jugando fútbol americano fuera del Fuera país del país. representando México. Y eso me lleva a otra pregunta. Oye, gracias por compartirlo. Creo que son palabras con mucha sabiduría que pueden resonar e impactar y motivar a muchas personas allá afuera. ¿Qué proyectos tienes para este 2026? ¿Qué es lo que estás dispuesto a compartir? ¿En dónde lo vas a compartir? ¿Vas a regresar a la cuna que es Aguascalientes? ¿Qué pasa? Sí, pues mira, lo que te puedo decir ahorita o lo que tengo en mente es, primero, pues voy a ser parte de la selección senior para este partido del 13 de diciembre. Estamos trabajando justamente en eso, preparándonos para ese partido, justamente contra Canadá. Entonces va a haber varios XFL ahí en ese equipo. Entonces va a ser un partido interesante y la neta es que ojalá puedan ir a ver el juego ahí en el Wilfrido Massieu para que apoyen a México, para hacer ruido, para que intimidemos un poquito a los canadienses y pues que sientan cómo se juega el fútbol en México, ¿no? Y ya hablando para el siguiente año, pues estamos trabajando también para regresar al equipo en el 2026 con Toronto. Hay que cerrar algunas cosas, pero la verdad es que ojalá sea, pues, va a ser prácticamente un hecho, yo creo, es lo más seguro. Y pues nada, seguir trabajando en mis clínicas de pateo. Tengo mi escuela, Alfredo Gachus Kicking, que básicamente es eso, todas las enseñanzas, aprendizajes y experiencias que he tenido durante toda esta trayectoria, las estoy bajando, las estoy compactando y las estoy entregando para nuevos atletas que quieren dedicarse a esta parte de ser especialista del fútbol americano. Claro. Como punter, como kicker, incluso como long snapper, los puedo ayudar y estoy trabajando justamente en eso, con chavos del ciudad, con chavos aquí del CCM, con chavos, algunos otros chavos de algunas otras partes del país. He estado trabajando y estoy trabajando y definitivamente voy a regresar a Aguascalientes, siempre regreso para Semana Santa, es como mi break, es como regresar, ir a tus raíces, Recargar. justamente. Regresar a mi casa, porque al final es mi casa, es donde crecí, es donde nací, es donde me desarrollé y es el lugar que quiero y que disfruto más estar. La Ciudad de México y el Estado de México están bien, Canadá está bien, no pasa nada, pero no hay nada Sí, no hay no nada hay como el nada lugar. como Aguascalientes, no hay nada como casa y la verdad es que pues, ahí está la gente que quiero y me gusta ir cada vez que puedo. Entonces eso es lo que voy a hacer, cualquier cosa que necesiten para coaches, para atletas, que tenga que ver con equipos especiales o pateo. Alfredo Gachus Kicking es el medio por el cual lo estoy trabajando justamente. Pues mucho éxito, Gachus. Y para cerrar el programa, para cerrar y agradecerte el tiempo, es una pregunta, pero que está dividida en dos. ¿Crees en un dios del fútbol? Creo que sí, ¿Crees que creo sí? que sí. No lo llamaría Dios, más Ujú. bien lo llamaría, que me iría más como un poco de karma, el karma del fútbol, Ok, el karma del fútbol es el karma del interesante. fútbol. Pero sí, definitivamente tienes que trabajar para que tus resultados te respalden y te den el día del partido, ¿no? Algo que me dijeron y algo que me dijo mi papá, bueno, algo que me dijo mi papá siempre, eh, esto es un juego está hecho para que te diviertas, entonces la única manera en la que te diviertas ya a este nivel es qué tan preparado estés. Entonces prepárate para que el día del juego te diviertas, si no vas a sufrir y si sufres de más probablemente lo dejes. Entonces en el momento en el que te dejes de divertir, creo que es el momento en el que tienes que hacerte a un lado y pues ese es simplemente el karma. Si no te preparaste, te va a llevar por el camino que no quieres. Si te preparas,
créeme que vas a encontrar las maneras de hacerlo. Y el ejemplo más claro hoy en día y que está a punto de jugar, creo que en 2 días, es Maltos. Alguien que ha sacrificado mucho, alguien que ha encontrado la manera de hacer las cosas, de hacer que funcione, que se ha divertido cada vez que está en el campo y lo felicito mucho. Está por jugar, bueno, esto va a salir después, pero está por jugar la Grey Cup este año en el 2025 como titular en Canadá después de 10 años. Entonces, Ok. sí, sí existe y pues nada, o sea, diviértanse en lo que hagan. Pues Gachus, muchísimas gracias por la muy nutritiva, muy amena, muy llena de emociones, carga de emociones esta conversación. Te agradezco de parte del equipo de Estruendo, te agradecemos que estés aquí y que vengan muchos éxitos para lo que siga en tu etapa como deportista, lo que siga en tu etapa como profesional. No me queda más que agradecerte y que todo vaya bien. Muchas No, gracias, Gachos. al contrario, como te dije al inicio, gracias a ti. Y pues nada, ojalá también esto crezca, te ayude a difundir mucho más historias y que ojalá llegue a la persona correcta para que pueda dar el brinco en lo que sea que haga. Pues muchas gracias, mi hermano.